Egipto, más allá de las pirámides. «35 siglos antes de nuestra era y 2500 años antes de los profetas del Antiguo Testamento, los egipcios ya reflexionaban sobre el tema más profundo y desconcertante de la existencia humana. Todas las sociedades se han enfrentado al mayor misterio de la vida, la muerte. Pero pocas han tratado la muerte de forma tan directa ni con tanto respeto, ceremonias y rituales como lo hicieron antiguos egipcios. Para ellos, la muerte formaba parte de un gran conjunto de ciclos. El Nilo crecía y decrecía, los cultivos se plantaban y se cosechaban, las personas vivían y morían. Pero si uno se hallaba bien preparado, el ciclo más importante empezaba después de la muerte. Desde los tiempos más remotos, los egipcios creyeron en la vida después de la muerte, en una existencia que duraría toda la eternidad. Para ellos, la muerte era una simple transición. En el antiguo Egipto, la muerte estaba siempre presente porque no suponía el final definitivo que representa para nosotros. Era un simple cambio de estado. Creían que iban a seguir viviendo en el más allá y que su espíritu, su fuerza vital y su personalidad serían capaces de superar el trauma de la muerte y pasar a la otra vida. El concepto egipcio de la vida eterna era distinto del de las culturas cristianas de los siglos posteriores. Los egipcios no esperaban una vida mejor ni un paraíso celestial después de la muerte. Simplemente querían una continuidad de la vida que conocían y amaban en la tierra. La sociedad egipcia gastaba muchas energías en los rituales de la muerte. Estudiando sus antiguos ritos, los arqueólogos pretenden averiguar no solo cómo moría la gente, sino también saber más cosas sobre cómo vivían. ¿Cómo se acepta la muerte? Es una vieja cuestión. Los arqueólogos aún intentan descubrir cómo los antiguos egipcios respondían a esta pregunta. Nos dirigimos a través de los arrozales del delta del Nilo hacia un yacimiento de época muy temprana. Se trata de un cementerio del Imperio Antiguo que data de hace 4500 años. En él, el egiptólogo holandés Willem van Haarlem dirige una misión arqueológica internacional. Si no se nos rompe un eje por el camino, pronto estaremos allí. La mayor parte de Egipto es desierto. Por ello, los cuerpos de los antiguos egipcios que fueron enterrados en él han permanecido intactos durante miles de años. Pero las condiciones de la región del delta son muy distintas. Aquí, los diversos brazos del Nilo alimentan un nivel freático muy cercano a la superficie, lo que hace que la mayoría de cuerpos enterrados en el barro del delta se descompongan fácilmente. Me he reunido con Willem van Haarlem en el antiguo cementerio que está excavando en la región del delta. Para arqueólogos como van Haarlem, es un lugar frustrante para ir en busca del pasado. Pero tuve la suerte de llegar un día en el que iban a sacar un cuerpo de una tumba muy antigua para poder estudiarlo. Willem me presentó a Alexei Kol, un especialista ruso en huesos humanos. ¿Qué has descubierto aquí, Alexei? ¿De qué sexo era este esqueleto? Sabemos que era un hombre de entre 25 y 35 años. No observamos ninguna enfermedad en los huesos. ¿Se trataba entonces de una persona sana? Sí, eso parece. Aquí tenemos las piernas. ¿Y esto es la pelvis? Sí, piernas, pelvis. Aquí se ven los brazos. ¿Son las costillas? Sí, las costillas. ¿Esto es el cráneo? Sí, el cráneo. Y esto es la mandíbula.
con los dientes. Y aquí hay 13 cuentas de collar. Es un esqueleto muy antiguo. En términos generales, data del 2500 al 2000 antes de nuestra era. Tiene, pues, entre 4000 y 4500 años de antigüedad. Hasta en este austero enterramiento se ven ofrendas que indican que ya en esta temprana época se creía en la otra vida y en el lugar a donde las personas iban después de la muerte. Sin duda alguna, estas vasijas tal vez contenían comida. En otros enterramientos hemos encontrado espinas de pescado en las vasijas. Debía ser pescado conservado en sal o algo parecido. Así que hoy os llevaréis los huesos y tal vez las vasijas con las ofrendas. Sí. Y si quieres, nos puedes ayudar recogiendo algunas cuentas. Muy bien, vale. No se enterraba a ningún egipcio sin prepararlo para la otra vida. A este hombre lo mandaron a la eternidad con un collar. Me llevaré algunas cuentas de piedra del collar para analizarlas. Esta es la siguiente. ¿Cómo lleváis el control de todo esto? Esta es la número 3 porque nos falta una pequeña que hay en medio. Lo ponemos todo en bolsas transparentes marcadas con un número para poder reconstruir el orden exacto, de acuerdo con el esquema que he realizado. Debéis de tener miles de bolsas transparentes. Sí, es cierto. Son muy útiles para recoger muestras. Por mucho que Van Harlem y su equipo averigüen acerca de este hombre de 4000 años de antigüedad, hay muchas cosas que jamás conoceremos. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué hacía para ganarse la vida? ¿Tenía familia? Pero sí podemos estar seguros de que esperaba encontrar el camino hacia la vida eterna. Partir del mundo de los vivos hacia el tiempo eterno de los muertos no era automático. Era un acontecimiento complejo y muy ritualizado, del que solo salían con éxito los que habían llevado una vida moral. Y aún así, tenían que estar preparados para superar muchos obstáculos. El paso al más allá ocurría en una región llamada el mundo subterráneo. El gran dios Osiris presidía este misterioso reino. El espíritu del muerto era llevado ante Osiris y un tribunal formado por 42 jueces. Estos le hacían una serie de preguntas sobre su vida en forma de complejos acertijos. Responder de forma correcta a ellos era vital para llegar a la otra vida. Debía pasar una prueba ritual antes de entrar en la otra vida. Era un juicio sobre sus valores éticos y morales. Servía para obtener poderes mágicos en la otra vida que le ayudarían a superar los muchos peligros allí existentes. La parte más importante de esta prueba se conocía como el peso de las almas. En esta ceremonia se pesaba el corazón del difunto y como contrapeso se ponía una pluma. Si el corazón estaba en equilibrio con la pluma, la persona podía entrar en la vida eterna. Al tener que superar tantas pruebas, era natural que los antiguos egipcios buscaran ayuda. Mientras el cuerpo era momificado y recibía sepultura, el espíritu hacía su gran viaje por el mundo subterráneo con la esperanza de volver a nacer en la otra vida. Había planos y guías para realizar este viaje. Se los conoce como el Libro de los Muertos. En las paredes de todas las tumbas encontramos fragmentos de este libro en los que se daban instrucciones a los espíritus que habían partido. A veces, estos textos funerarios llegaban al extremo de describir cómo era la otra vida y dar un plano de las rutas para llegar a ella. Y eso era muy importante, porque estas rutas eran muy peligrosas. A los que no conseguían pasar la difícil prueba de entrar en la otra vida, les esperaba la mayor de las pesadillas para un egipcio. Los que no eran aptos eran enviados a unos hoyos infernales en los que recibían tortura. Aquellos que no conseguían pasar la prueba eran presa de la gran bestia Amid, que se comía a los muertos. Para unas personas que amaban tanto su tierra y la vida que en ella habían llevado, tal vez su mayor temor era pensar que podían pasar a la eternidad sin su querido Egipto.
Se llamaba Masajarta, fue general del ejército, gran sacerdote de Amón-Re y uno de los hijos del faraón Pinediem I. Sufría terribles dolores de cabeza. Se conservan las cartas que escribía a su médico pidiéndole algún remedio. Y aunque no encontró ninguno que le aliviase, vivió hasta la relativamente avanzada edad de 52 años. A pesar de todos los detalles que conocemos sobre su vida, para los visitantes del museo es solo una momia. Desde los griegos y los romanos hasta los guionistas de Hollywood, ningún otro aspecto de la vida egipcia ha fascinado tanto al mundo como la momificación. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro, lo que significa que por lo que concierne a Masajarta, aún está vivo. La fascinación del mundo por las momias no es un fenómeno reciente. A Napoleón le intrigaron cuando invadió Egipto en 1798. Los primeros arqueólogos estaban obsesionados con estos cuerpos conservados. Más que en el oro, concentraban sus esfuerzos en la búsqueda de momias. Pero a pesar de su celo, no eran siempre cuidadosos en la forma de tratar a los muertos. El resultado fue una mala comprensión del significado de la momificación y de cómo se realizaba esta práctica excepcional. Los antiguos egipcios creían que nuestro amigo Masajarta podía seguir viviendo después de la muerte solo si se conservaba su cuerpo. Creo que el hecho de que se tomaran tantas molestias deja claro que el cuerpo debía seguir existiendo en la otra vida, que tenía que poder ser rehabitado y tomar de nuevo la forma de un ser humano vivo. Era fundamental que el espíritu de la persona muerta pudiera encontrar su cuerpo, que constituía la base o el hogar del espíritu. Por eso, el cuerpo tenía que mantenerse tan reconocible como fuera posible. En los primeros tiempos de la civilización egipcia, la conservación del cuerpo era muy sencilla. Simplemente se enterraba a los muertos en unas fosas poco profundas. La arena caliente del desierto aseguraba que los tejidos del cuerpo se secaran antes de que el cuerpo se pudriera. Pero a medida que Egipto se sofisticaba, los egipcios empezaron a querer un lugar de reposo que fuera algo más que una fosa en la arena. En el año 3400 antes de nuestra era, los egipcios de las clases altas empezaron a ser enterrados en tumbas construidas sobre el nivel del suelo. Pero al no tener una base de arena seca, los cuerpos se descomponían. Se hizo necesario encontrar un buen sistema de conservación, porque sin el cuerpo no había ninguna alternativa para la otra vida. Tardaron casi 1000 años, pero llegaron a desarrollar un complejo sistema de momificación. Los métodos más antiguos consistían en poco más que en envolver el cuerpo en lino y cubrirlo con una resina líquida. Pero a medida que pasaba el tiempo, los egipcios se dieron cuenta de que, al igual que sucedía en los demás organismos, los órganos internos del cuerpo humano eran los primeros en descomponerse. Durante la Cuarta Dinastía, hacia el año 2600 antes de nuestra era, empezaron a extraerlos, creando así auténticas momias. Progresivamente el proceso se fue haciendo más complejo hasta que llegó a su punto culminante en tiempos del Imperio Nuevo, hacia el año 1500 antes de nuestra era. La momificación se iniciaba con la evisceración. El cerebro se sacaba en trozos pequeños por la nariz. El estómago, los pulmones, el hígado y los intestinos se extraían mediante una pequeña incisión. Cada órgano se colocaba en un vaso canopo especial, como estos de aquí. Estos vasos se colocaban cerca de la momia, para que su espíritu pudiera reconocer sus partes dispersas. No se momificaba todo el mundo de la misma forma. Al igual que al comprador de un coche se le ofrecen asientos de piel o de tela, las familias de los muertos del antiguo Egipto podían escoger el tipo de momificación que querían. Tanto las clases altas como las más bajas deseaban conservar de la mejor manera posible los cuerpos de sus muertos, pero esto era sin duda una cuestión económica. Las clases inferiores no podían permitirse una momificación muy minuciosa. Había distintos niveles de momificación, los mejores de los cuales solo podían permitírselos las clases altas.
Pero en este grupo también habían formas más baratas y más caras de realizar el proceso. Obviamente, el faraón tendría el mejor de los procesos posibles. Para el cuerpo del faraón, el acto de momificación constituía un minucioso proceso que duraba 40 días. Se utilizaban las sustancias más valiosas para untar su cuerpo. Las resinas de pino y de enebro procedían del actual Líbano. La mirra y el incienso de la actual Somalia y de la península arábica. También se utilizaba canela y cera de abejas para perfumar y sellar el cuerpo. Cuando finalmente el cuerpo estaba preparado, se envolvía cuidadosamente con tiras de lino. Incluso los dedos de las manos y de los pies se envolvían individualmente. Con el paso de los siglos se quiso conseguir la momificación ideal. Que la momia fuera reconocible era tan importante que los egipcios recurrieron a cualquier técnica que les ayudara a conservar la similitud con el difunto. El rasgo facial más evidente del gran faraón Rameses II era su nariz aguileña. Para conservar esta nariz distintiva recurrieron a una solución innovadora. En 1977 se realizaron unas radiografías que descubrieron que la cavidad nasal del faraón estaba rellena con docenas de granos de pimienta para asegurar que la legendaria nariz fuera reconocida durante toda la eternidad. Durante el Imperio Nuevo se empezaron a insertar pequeñas cebollas debajo de los párpados, porque los ojos están compuestos sobre todo de agua y cuando se desecan se hunden. Por esto se han encontrado muchas momias reales con pequeñas cebollas dentro de sus ojos puestas allí para obtener una sensación más natural. Parece como si estuvieran durmiendo. Las piedras pintadas también reemplazaban los ojos. En ocasiones se utilizaba serrín, tierra y líquenes para rellenar o moldear los rasgos faciales, de forma que se aproximaran a su apariencia en vida. No sabemos demasiado de las personas que llevaban a cabo el proceso de embalsamar a los muertos. Tenemos constancia de que los sacerdotes eran quienes envolvían el cuerpo en lino y que para hacerlo llevaban máscaras del dios Anubis, la deidad responsable de la momificación. Una vez envuelto el cuerpo, solía cubrirse la cara con una máscara funeraria que reforzaba el parecido con el faraón. La más famosa es la fabulosa máscara de oro que cubría la cara de Tutankamón, el rey niño del Imperio Nuevo. Casi todos los expertos coinciden en afirmar que cuando los romanos ocuparon Egipto en el siglo I antes de nuestra era, los niveles de momificación habían cambiado. A pesar de que seguía siendo una práctica de importancia vital para los egipcios, la calidad del trabajo de los embalsamadores había disminuido. Hay historias arqueológicas terroríficas, como la de desenvolver lo que parecía una momia perfectamente normal y descubrir que estaba formada con partes de distintos cuerpos que se habían colocado juntos y que la familia había identificado como el señor X o la señora Y. Ese cuerpo se entregaba para ser enterrado. Parece ser que el proceso de momificación no era a veces muy meticuloso. Lo que nunca cambió fue la creencia de que la momia debía parecerse al difunto. Estos maravillosos retratos del muerto se pintaban en tablas y se ponían encima de la cara de las momias. Son de estilo romano, pero muestran caras de egipcios. Miran fijamente al tiempo, con la esperanza de que se les conceda el deseo de pasar la eternidad con los dioses. El proceso de momificación evolucionó lentamente, así como el lugar escogido por los egipcios para enterrar a sus seres queridos. Los primeros egipcios eran enterrados en la arena. En la época de los primeros faraones, el concepto de la muerte y del más allá se había sofisticado bastante. Por eso los egipcios empezaron a buscar mejores sistemas para enterrar a los muertos. Hacia el año 3000 antes de nuestra era, la actitud de los egipcios acerca del lugar donde enterrar a los difuntos empezó a cambiar. Las simples fosas en el desierto dejaron de considerarse adecuadas. Se necesitaba una casa más duradera y sólida para los muertos. Una estructura con espacio para todas las cosas que el muerto necesitara en su viaje hacia la otra vida. Y un espacio para las ofrendas y la comida, para que se alimentara. El tipo de tumba que se empezó a construir se llamaba mastaba.
Al principio se trataba de una simple estructura rectangular con una única sala funeraria. Las agrupaciones de mastabas se convertirían en ciudades de los muertos. A medida que las prácticas funerarias se fueron haciendo más complejas, las mastabas también evolucionaron. Los egipcios creían que mientras se honrara al muerto y se repitiera su nombre, esa persona permanecería viva. En consecuencia, se añadieron salas adyacentes a las mastabas, donde los amigos y los familiares podían rendir homenaje al difunto y rezar en su nombre. Para los egipcios, el espíritu del muerto a menudo regresaba al cuerpo para descansar y comer. Por eso dejaban comida, agua y hasta vino en la mastaba, para que el difunto pudiera disfrutar de ello. En la meseta de Giza se construyeron cientos de mastabas. A nuestro alrededor están enterrados altos cargos y miembros del séquito de los faraones. La mayoría de las tumbas fueron excavadas en la década de 1930, pero algunas han permanecido escondidas. La doctora Ann Roth, de la Universidad de Howard, está al frente de un equipo que explora este gran campo de mastabas. Intenta encontrar las tumbas perdidas y descubrir más detalles sobre las prácticas funerarias del Imperio Antiguo. Las mastabas se construyeron en el Imperio Antiguo e incluso en épocas más tempranas como una especie de montículo artificial que cubría el cuerpo del difunto. Ahora regresamos a algunas tumbas que se excavaron al final de la década de 1930. En un estudio más exhaustivo nos gustaría poder seguir el rastro de aquellos que las construyeron, de las personas a las que pertenecieron y de quienes trabajaron aquí, como los sacerdotes, y reconstruir de este modo la vida del cementerio. ¿Esta es una de las mastabas que se vuelve a excavar? No, esa no. Es aquella de ahí. Brad tardó un par de días para descubrir que esta mastaba se había desplomado encima de esta otra. Cuando empezó a limpiar la superficie que ahora presenta la mastaba, encontró una sala funeraria y luego otra. En realidad esto es bastante insólito porque no parece que tengan ningún hueco encima. Aún no sabemos cómo entraban en ellas. Quizás enterraron primero los cuerpos en esta y luego construyeron la otra mastaba encima. Has estado muy ocupado, Brad. Dime qué has descubierto. Cuando abrimos la sala, encontramos la parte superior de un cráneo. Por ello supimos que aquí se había celebrado un enterramiento. Parece que era una mujer bastante joven, de unos 18 años. Podemos decirlo porque los huesos no están completamente fusionados. A medida que crecemos, los huesos cambian. Este enterramiento es solo uno de los dos que creemos que hay en la tumba. Mientras buscábamos el hueco de entrada, encontramos el segundo. Creo que estás a punto de abrirlo, ¿no? Efectivamente, esta parte está ya parcialmente excavada, pero en este otro lado es probable que encontremos un enterramiento completo. Es extraordinario. ¿Puedo mirar? Allison, tenemos otro cuerpo. ¿Ves algo allá abajo? Veo un cráneo y también una tibia o un hueso de la pierna. Sí, es un hueso de la pierna. ¿Qué vas a hacer para extraer este esqueleto? Tendré que quitarle el polvo y procurar hacerlo con cuidado para no mover los huesos. El problema de estas tumbas es que son muy pequeñas. Parece que no está intacta. Seguro que no lo está. Posiblemente es una mujer. Los huesos son bastante pequeños. Sin duda es adulta. Muy bien, tendremos que excavar y descubrir quién era. Esto es fantástico. Tenemos otro cuerpo. Sacar cuerpos a la luz tiene algo de profanación, ya que se trata de restos humanos. Tenemos que recordarlo constantemente y tratarlos con mucho respeto. Encontramos un cuerpo que tenía las manos detrás de la cabeza y ésta descansaba sobre una pequeña almohada de piedra. Eso dice mucho sobre su personalidad y nos sentimos realmente unidos a las personas de este antiguo pueblo que están enterradas en estas tumbas. Este es el cráneo de alguien que murió hace 4.400 años. Tenía entre 30 y 39 años de edad, tal vez 35. Morir a esa edad no era nada extraño. Es un caso interesante. Presenta un absceso dental muy activo. Aquí se puede ver el absceso. Está en el primer molar izquierdo. También hay dos caries aquí, probablemente muy dolorosas, que tal vez estuvieron relacionadas con su muerte. Es posible morir de un absceso dental si no se trata.
Los egipcios tenían una tasa muy alta de desgaste dental porque molían el grano con ruedas de molino de piedra, lo que hacía que la harina contuviera mucha arenilla. También había mucho polvo ambiental. Comer durante toda la vida un pan así era como masticar papel de lija. Con su trabajo, Ann Roth y sus colegas pueden ofrecer a los antiguos egipcios que estudian la vida eterna que ellos tanto deseaban. Espero que les alarguemos la vida al estudiarlos y que podamos contar algo sobre su vida, porque los antiguos egipcios creían que una parte de nuestra alma estaba formada por lo que los otros sabían de ti. Así, al establecer esta conexión con los muertos, esperamos reparar cualquier falta de respeto que podamos cometer con sus huesos. Los huesos que había en estas mastabas de Giza pertenecían a personas corrientes, de clase media. Pero hasta a los faraones les llegaba la muerte. Los egipcios creían que cuando su rey fallecía, se unía al gran dios Re para conducir eternamente el sol a través del cielo en una nave celestial. Con el fin de asegurarse de que los faraones tenían una nave a su disposición para realizar este viaje tan importante, a veces enterraban barcas como esta cerca de las tumbas reales. A primera vista, parece poco probable encontrar una barca real en este lugar, y mucho menos una flota. Estos grandes muros son casi todo lo que queda de un gran complejo de templos funerarios. Se construyeron en el desierto, cerca de la antigua ciudad de Abido, para honrar a los reyes muertos que gobernaron Egipto hace casi 5000 años. En 1991, el doctor David O'Connor, del Instituto de Bellas Artes de la Universidad de Nueva York, hizo un descubrimiento desconcertante. Encontró la primera de una serie de barcas enterradas en el exterior de estos muros. Cuando llegué, se estaban realizando nuevos descubrimientos. Matthew Adams, el director asociado del proyecto, nos ha contado cómo se descubrieron estas antiguas barcas. Al trabajar en esta zona nos dimos cuenta de que había unos muros poco habituales que asomaban por encima de la arena. Os los voy a mostrar. Sí, se ven perfectamente. Primero creímos que eran las paredes de algún edificio. Pueden verse los ladrillos de adobe y restos del yeso que los cubría, pero tenían una forma muy poco habitual en su extremo. Aquí podemos ver una esquina y el canto es redondo, curvado. ¿Cuál fue la explicación de este misterio? La explicación del misterio es que estos muros se construyeron para contener unas naves de madera. Las barcas se colocaban sobre un pequeño surco y se cubrían de ladrillos desde el exterior. Todas las que hay en el interior de estas estructuras están llenas de ladrillos de adobe. Después, el conjunto se cubría con una capa de yeso. ¿Y están todavía allí? Sí, hay unas barcas de madera en el interior de estas estructuras. ¿Qué es esta roca? Creemos que es una especie de ancla simbólica para amarrar de forma permanente o eterna las barcas a este lugar. Es impresionante. Lo que tenemos aquí son unos muros que rodean una barca de madera. ¿Qué es esto? ¿La proa o la popa? No estamos seguros de si es la popa o la proa. Tiene una forma definida, ¿verdad? Sí, es muy definida. ¿Qué longitud total tiene? La mayor tiene 27 metros de largo por 3,5 de ancho. 27 metros. Eran unas barcas imponentes, ¿no? En efecto, tenían que ser muy imponentes. Limpiar las toneladas de arena que cubren estas barcas es un trabajo agotador. Después se tienen que quitar las capas de yeso para empezar a tener una idea del aspecto que tuvieron en su tiempo. Cuando se quite la arena, será posible descubrir las tablas de madera de estas largas y estrechas naves que se colocaron aquí hace 5000 años. Increíble. Desde aquí se pueden ver las tablas longitudinales que formaban la barca. Vemos los espacios entre ellas. Estas tablas parecen bastante gruesas. Es cierto, tienen 7 centímetros de grosor. Aún no sabemos su longitud. No hemos excavado lo suficiente.
¿De qué madera se trata? Parece madera de cedro del actual Líbano. A 1.600 kilómetros de distancia. Así es. Por la forma, esto sería la base del casco. ¿Qué es eso de ahí? Es madera encontrada a los lados de la barca que podría haberse traído aquí para colocar en lo alto de la obra de ladrillo. ¿Y estos agujeros los han hecho los insectos? No, estos agujeros se hicieron cuando se construyó la barca para sujetar los cabos que unían las tablas. Se pasaban por aquí. Aquí hay otro, aquí hay otro y allí hay otro. ¿Qué haces exactamente aquí, Debbie? ¿Qué utilizas para conservar la madera? Cuando la madera sale a la luz, la reforzamos inmediatamente con una resina acrílica. Esto evita que se descomponga o que se seque aún más. ¿Y qué hay en este lado? Aquí tenemos pigmentos amarillos. Los hay por todas partes. ¿Se trata de una barca pintada, como las que vemos en los relieves de las tumbas? Exactamente. ¿Y qué hacéis con todo esto? Bueno, cuando terminemos de reforzar la madera, intentaremos sacar todas las piezas, una por una, y realizar un estudio más minucioso. ¿Pero no hay 12 barcas? Así es, de momento trabajamos en esta durante muchos años. Creímos que solo había 12, pero nos llevamos una sorpresa hace unos pocos días. Te lo voy a enseñar. Sabíais que había 12 barcas. Sí, detrás de ti está la número 12. Hasta hace 2 días habría jurado que solo había 12. Pero en la excavación de esta temporada apareció esta línea de obra de ladrillo. Se trata de la barca número 13. Entonces podría haber muchos más. ¿Podría haber cientos de barcas enterradas por todo el desierto? Es posible. Tenemos un complejo naval muy antiguo, ¿no? Tenemos una flota real amarrada en pleno desierto. Aún es posible descubrir secretos en Egipto. Poco después de ir Mediavido, se encontró la barca 14ª. Son las naves más antiguas del mundo. La flota real que Matthew Adams y su equipo intentan salvar se enterró cerca de las mastabas de los primeros reyes. Después de siglos de utilización de la mastaba, los ritos funerarios se complicaron. 2700 años antes de nuestra era, los faraones egipcios ya estaban preparados para construir tumbas a una escala mayor. Durante siglos la mastaba había cubierto las necesidades de los muertos, pero a medida que el imperio antiguo avanzaba, Egipto llegaba a su momento de mayor prosperidad. Entonces los faraones necesitaron algo más, no solo una tumba, sino un monumento dedicado a su propia grandeza. Dos 2600 años antes de nuestra era, los faraones egipcios crearon las mayores tumbas que el mundo ha conocido. La mayor está formada por casi 2,5 millones de bloques de caliza, cada uno de los cuales pesa 2,5 toneladas. Las pirámides se empezaron a construir durante el Imperio Antiguo y fueron el lugar de descanso final para los faraones durante unos 9 siglos. Sin embargo, levantar estos grandes mausoleos requería contar con muchísimos recursos. Incluso la construcción de las pirámides más pequeñas ponía a prueba la economía egipcia. Y aunque se enterrara a los faraones en el corazón de las pirámides, sus tumbas no eran lugares seguros a causa de los ladrones, que saqueaban con éxito sus restos. Al final del Imperio Antiguo, la realeza egipcia empezó a buscar otros lugares donde sus muertos pudieran descansar en el largo y difícil viaje hasta la inmortalidad. En los inicios del Imperio Nuevo, alrededor del año 1570 antes de nuestra era, hubo un cambio en las prácticas religiosas. Al mismo tiempo quedó claro que tanto las mastabas como las grandes pirámides no estaban a salvo de los saqueos de los ladrones de tumbas. Por eso los gobernantes de Egipto buscaron un lugar más seguro para las tumbas de los faraones. Y eligieron este árido valle cerca de Tebas. Traerían hasta aquí los cuerpos de los faraones para que iniciaran la vida eterna. Este lugar se conoce actualmente como el Valle de los Reyes.
El gran aislamiento de este valle parecía ofrecer la necesaria protección. Habitualmente, la construcción de la tumba del faraón se iniciaba inmediatamente después de que accediera al trono. Primero, unos obreros excavaban grandes salas en las montañas de piedra caliza. Otros cubrían las paredes con relieves y pinturas. Y otros transcribían en las tumbas los textos adecuados para asegurar que el rey superara el viaje por el mundo subterráneo. Los textos antiguos dicen que cuando tenía lugar la muerte del rey, se añadían a la tumba elaborados adornos y decoraciones finales hechos a toda prisa. Acabada la momificación, el cuerpo del faraón se trasladaba en barca por el Nilo. Después, un séquito de sacerdotes y el cortejo fúnebre acompañaba la momia mientras arrastraban lentamente su ataúd por el camino polvoriento del valle hasta llegar a la tumba. Los rituales y ceremonias de traslado del cuerpo momificado del faraón desde las orillas del Nilo hasta aquí, la entrada de la tumba, duraban varios días. Desde el día en que moría el faraón, había una actividad frenética para preparar este lugar. Por último, empezaría el acto final de la vida del rey. El olor a incienso y el sonido de los salmos llenaban el aire. Los sacerdotes encabezaban la procesión en el interior de la tumba, seguidos por el séquito fúnebre de la familia real. Al final, la procesión llegaba hasta este lugar, la cámara funeraria, en el corazón de la tumba. La momia era introducida en el sarcófago. Se salmodiaban las últimas oraciones rituales y se ponía en su sitio la pesada tapa. El séquito fúnebre regresaba a la tierra de los vivos y se dejaba al faraón en su nueva casa de la otra vida. Durante más de 5 siglos, los faraones del Imperio Nuevo que fueron enterrados en este valle gobernaron un país en la cumbre de su grandeza e influencia. Sin embargo, en el año 1000 antes de nuestra era, el poder de Egipto y de sus reyes había empezado a decaer. Otras culturas más poderosas ocuparon el lugar preeminente de Egipto en el Próximo Oriente y acabaron por instalarse en su propio territorio. Los persas, los griegos y finalmente los romanos controlaron la tierra de los faraones. Pero por raro que parezca, ningún invasor impuso su religión. Los egipcios siguieron adorando a los dioses de la antigüedad y su actitud hacia los muertos permaneció inalterable, como demuestra de forma espectacular un reciente descubrimiento. Estamos en el mayor desierto del oeste de Egipto, a 300 kilómetros del Cairo. No es un lugar para tener un pinchazo. En el exterior hay una temperatura de 47 grados. Contemplando este lugar, parece imposible que pueda existir algo entre esta zona y la frontera con Libia, a excepción de calor, piedras y arena. Pero no es así. Hay ciertos lugares donde las depresiones del suelo desértico consiguen llegar hasta grandes suministros de agua. El resultado son 5 oasis exuberantes. Nos dirigimos a uno de ellos, el de Bajarilla, en el que el arqueólogo egipcio Zahi Hawass supervisa los trabajos de un increíble descubrimiento. Cuando Egipto pasó a formar parte del Imperio Romano, este gran oasis de Bajarilla era una próspera comunidad de 10.000 personas. En el siglo V antes de nuestra era, el oasis era famoso por sus dátiles y su vino. Hoy lo es por el accidente que tuvo un asno. En 1996, un obrero guiaba a su asno por el oasis de Bajarilla. De pronto, la pata del animal se hundió en la superficie del desierto. Había un agujero. El hombre miró en su interior y vio muchísimas momias. Eran las primeras de lo que se convertiría en el mayor escondrijo de momias jamás encontrado. Casi 4.000 años después de que empezara el ritual de momificación, estas momias presentan un aspecto algo distinto a los ejemplos más antiguos. La mayoría no tienen sarcófago. En cambio, llevan la cara recubierta con una máscara de un material parecido al papel maché, llamado cartonaje. Sin embargo, muestran que no había cambiado la importancia que los egipcios daban a la preservación del cuerpo.
El cartonaje dorado de estas máscaras ha dado nombre a este lugar. El Valle de las Momias Doradas. El doctor Zahi Hawass, del Consejo Superior Egipcio de Antigüedades, está al frente de la excavación de estas tumbas. Me ha contado el trabajo que han realizado hasta ahora. ¿Qué tumba es esta? Es la última tumba que hemos descubierto en el Valle de las Momias Doradas. Solo en ella hemos encontrado 41 momias. Es extraordinario. Jamás he visto tantas momias juntas. Lo interesante de las momias halladas aquí es que las hay de 3 tipos distintos. Esta de aquí tiene la cara cubierta de oro, mientras que esa otra solo está envuelta con lino. Tienen una forma muy bella. Sí. Y esta momia está cubierta de un cartonaje en el que podemos ver pinturas con escenas de dioses y diosas. Mira a este niño. Nos llevamos a un niño así para hacerle una radiografía, pero este, creo, es un niño que tendría una edad de 2 años como máximo. Es preciosa. Y está muy bien conservado. Por eso creo que no es correcto afirmar que la momificación se deterioró durante la época romana. Eso no es cierto. Está en muy buen estado de conservación. Creo que la momia que está ahí, este hombre, podría ser la del cabeza de familia. Porque está en el centro. Sí, está situada en el centro de la sala y la colocaron en una especie de nivel superior. Por eso creo que es el cabeza de familia. Es muy conmovedor ver a toda una familia enterrada así. Sí. ¿Sucede lo mismo en otras tumbas? Cada momia es distinta de cualquier otra y nos cuenta una historia diferente. Vamos. Entramos en otra tumba. ¿Cuántas momias han encontrado hasta ahora? Hasta este momento, contando todas las tumbas, hemos encontrado 207 momias. En esta sección, si miramos bien esta momia, veremos los ojos incrustados. Es excepcional. Es muy bonita con el oro y el cartonaje. ¿Se trataba de una persona rica? Si la momia tenía oro, es que la persona era rica. Y esto es yeso, ¿no? Sí, me parece que es la de una novia. Murió antes de casarse y creo que su familia le puso maquillaje en los labios y en las mejillas para que pudiera casarse en la otra vida. ¿Y cuántas tumbas más como esta cree que encontrará? Creo que pasaré el resto de mi vida excavando, descubriendo los secretos de las tumbas y muchas historias sobre la vida de estas personas. Ya he dicho muchas veces que al menos descubriremos 10.000 momias. Por eso le llamo el Valle de las Momias Doradas. Es fácil pensar que la momificación solo afectaba a los grandes faraones. Sus tumbas han llamado mucho la atención y han costado mucho esfuerzo a los arqueólogos. Pero en las tumbas de Bajarilla no hay miembros de la realeza, sino personas corrientes. Un padre enterrado con su hijo sobre el pecho. Una mujer que mira la momia del hombre al que amó. Todo esto nos recuerda que los ciudadanos medios del antiguo Egipto también intentaban engañar a la muerte y evitar la corrupción del cuerpo. Durante casi 4.000 años, la momificación formó parte importante de la vida familiar egipcia. El dolor familiar egipcio ante la muerte de un ser querido era tan auténtico como el nuestro. Mientras lloraban al muerto, sabían que el difunto estaba en ese mismo momento luchando para sobrevivir en el gran viaje hacia el mundo subterráneo. Al mismo tiempo, la familia debía emprender una serie de rituales y celebraciones, y debían momificar el cuerpo para que recibiera al espíritu después de la muerte. Esto representaba un gran esfuerzo y un enorme gasto para todas las familias. ¿Por qué lo hacían? No se trataba de una obsesión morbosa, lo hacían porque les importaba el difunto. La momificación era un gran acto de amor.
Creían sin duda que la muerte no era el fin de la vida, sino el inicio de la eternidad.